Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Rosa de Lima. Rosa nació en Lima, Perú, en una familia española. Como no había convento dominico de mujeres en su ciudad, se consagró como laica terciaria. En el fondo de su casa construyó una ermita donde pasaba muchas horas, dedicada a la oración y a la penitencia. También visitaba a los enfermos de su ciudad. Murió en el año 1617. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Mis manos amasan mi barro. Tu aliento es mi aliento divino. Tu sonrisa en mis ojos está. Oh Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos a Santa Rosa de Lima, Virgen, patrona de toda América Latina. Es la primera santa del Nuevo Mundo y sobre todo ella que se dedicó con el ideal dominicano de la contemplación y la proyección también apostólica. Queridos amigos, vamos a pedir por nuestra nación, por todo nuestro continente latinoamericano. Y también recordamos a nuestros hermanos que le tienen como patrona a Santa Rosa de Lima, los policías. Vamos a rezar por ellos para que desaparezca también toda corrupción del medio de esta institución y sean verdaderos servidores de la gente, del pueblo, así como fue Santa Rosa de Lima. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores y por eso le pedimos humildemente perdón al Señor. Ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, que impulsaste a Santa Rosa de Lima a renunciar al mundo para consagrarte a una vida de austeridad por amor tuyo, enciéndenos con ese mismo amor para que, viviendo auténticamente nuestro cristianismo en el mundo, nos esforcemos en ganarlo para ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el que se gloríe en el Señor, porque el que vale no es el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda. Ojalá quieran tolerar un poco de locura de mi parte. De hecho, ya me toleran. Yo estoy celoso de ustedes con el celo de Dios, porque los he unido al único esposo, Cristo, para presentarlos a Él como una virgen pura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben el nombre del Señor los jóvenes y las vírgenes. Alaben el nombre del Señor los jóvenes y las vírgenes. Alaben al Señor desde el cielo, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Alaben el nombre del Señor los jóvenes y las vírgenes. Los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los ancianos, los jóvenes y los niños, alaben el nombre del Señor. Alaben el nombre del Señor los jóvenes y las vírgenes. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es sublime. Su majestad está sobre el cielo y la tierra, y Él exalta la fuerza de su pueblo. Alaben el nombre del Señor los jóvenes y las vírgenes. A Él la alabanza de todos sus fieles y de Israel, el pueblo de sus amigos. Alaben el nombre del Señor los jóvenes y las vírgenes. Canten alegres, canten a Dios, habitantes de toda la tierra, sirvan a Dios con alegría, vengan a Él con regocijo. Aleluya, gloria
aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy celebramos la fiesta de Santa Rosa de Lima. Qué lindo es recordar a una santa, vamos a decirlo así, de las nuestras, ¿verdad? Santa Rosa de Lima, que nos enseña en primer lugar a nosotros a hacer un camino de santidad. En nuestra oración introductoria nosotros miramos y decimos justamente: tú eres mi mayor tesoro, ¿verdad, Jesús? Tú eres mi mayor tesoro. En el momento en que nosotros encontramos al Mesías, en el momento en que nosotros encontramos a Jesús como nuestro tesoro, nuestra vida vale, pero no digo el doble, sino que todo lo que uno quiere poner a la enésima potencia. Porque el que da sentido a la vida, el que da sentido a la existencia del hombre es justamente Dios, es Jesucristo. Y eso es lo que nosotros podemos encontrar y podemos hablar aquí cuando celebramos a Santa Rosa de Lima. Otra de las características esenciales y tan linda para que nosotros podamos recordar, queridos amigos, aquí en nuestra fiesta bien latinoamericana, es el hecho de que es la primera santa de nuestras tierras. Esto ya nos da el entusiasmo para que también nosotros podamos hacer camino. En tan pocos años de una conquista, decimos nosotros, en tan pocos años de haber llegado el Evangelio a estas tierras, América Latina tiene ya una santa. Y así también nosotros tenemos que procurar entender lo que el Evangelio nos está diciendo, porque el reino de los cielos justamente se parece a este tesoro escondido en el campo. Tenemos que encontrarlo, queridos amigos, porque si está escondido, yo hasta recuerdo algunas veces cuando leo este pasaje, cuando éramos chicos, ¿verdad? El hermano Constantino Herbol se mandó a un checoslovaco, en aquel tiempo era Checoslovaquia, que estaban juntos. Bueno, y él justamente como salesiano, a los mitad y eso, preparaba el famoso juego del tesoro escondido. Para correr de aquí para allá, ¿verdad? Ponía los papelitos, hoy vamos a las 6 de la mañana, vamos cañimba y tema, y nos hacía recorrer todo ese patio, etcétera, en Concepción. Pero yo jugué a llevar el tesoro escondido. Y bueno, ese tesoro escondido nosotros, y lo hacíamos en grupo, sino que en grupo teníamos que ayudarnos, y en grupo teníamos que leer, y en grupo teníamos que saber, y después ir a buscar. Y así entonces, queridos amigos, nosotros, si entendemos esto, dice, cuando lo encuentra, miren, queridos amigos, cuando lo encuentra lleno de alegría, esa alegría que te producía encontrar de repente, ahí estaba el papelito debajo de una piedra, debajo de un ladrillo, en medio ahí de la planta, donde sea, dice, lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra el campo. Y porque sabe que esto vale mucho. Ahora ya indica tu que está ahí en cuestión de negocio, ¿verdad? Estamos en los negocios hoy. Ojo, ya cuáles son las posibilidades. A ver, entonces una posibilidad, otra posibilidad,
de ahí pona, entonces va, ella vaya pota ñaina pea, y ya comienza a pensar, ¿verdad? Entonces no, esto lo que voy a hacer es volver a esconder, esto lo que voy a hacer es revalorizar a Lleva. ¿Por qué? Porque este tesoro vale demasiado. Queridos amigos, ojalá nosotros tengamos este pensamiento. Ojalá nosotros busquemos este gran tesoro que muchas veces lastimosamente está escondido de nosotros. Pero ya es cáguena. Pero lo lindo es buscarlo en comunidad. Encontrémoslo como familia, encontrémoslo como iglesia. Y ojalá que pudiésemos encontrarlo también como nación. Pero bebéndolo de esta mañana de llana. Corrupto anda y corrupto ella, entonces tenemos que ponernos a buscar ese tesoro escondido. Pero ese tesoro escondido nos va a llamar siempre a una verdadera conversión. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu gracia y tu paz. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que multipliquen los talentos adquiridos y pongan siempre al servicio de los demás, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que se pongan en manos de Dios y encuentren ayuda en los demás, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Padre de amor y misericordia, escucha todas nuestras intenciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos al celebrar hoy la fiesta de Santa Rosa de Lima, y haz que este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo nos ayude a encontrar en nuestros sufrimientos, aceptados por amor a Cristo y al prójimo, el camino del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo Señor nuestro. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros ten misericordia, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Es un Creo, deleite Jesús mío, para mí. que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan.
has quedado en este humilde pan. Oración final. Tú, que nos has hecho partícipes del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, enciéndenos, Señor, en su amor, para que, a ejemplo de Santa Rosa de Lima, seamos capaces de renunciar a cuanto pueda apartarnos de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas harán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, vuelan en tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas harán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor, de Dios redentor. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que con tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos
miembros